Sí, creo que sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central, que es el último temita de estadística. ¿Y qué son las medidas de tendencia central? En verdad es algo súper sencillo, es calcular el promedio, la moda y la mediana. Yo creo que ustedes ya están como un poco familiarizados con lo que es el promedio, porque es como un término que igual suena bastante a lo largo de la vida de todos, en especial como en el ámbito escolar. Ya, así que vamos a comenzar por eso. Ya. Entonces, como les decía, en las medidas de tendencia central se encuentra la media o promedio, la moda y la mediana. ¿Ya? Esto nos va a servir a nosotros para ir resumiendo un poco la información que vamos obteniendo de los gráficos, de las tablas de frecuencias, etcétera, ¿ya? Para que así nosotros podamos ir concluyendo algunas cosas. Ya no solo como en términos de cantidades, sino que también extraer un poco más de información. Eh, entonces, por ejemplo, claro, ustedes tienen como muchas notas a lo largo de su etapa escolar, pero no le van a decir a la gente así como, mira, me saqué un 6, un 7, un 5, un 4, un 3, un 2, ya, sino que van a decir, mira, tengo promedio 5, 4, ya, y eso como que ya entrega mucha información respecto a su rendimiento, por ejemplo, ya, ese sería como un primer punto. Y eso sería encontrar lo que es la media aritmética o promedio, ¿ya? ¿Y cómo se calcula esto? Por ejemplo, si yo tengo 5 notas, bueno, en el ejemplo que aparece acá, que sería este primer ejemplo, dice que las notas de José Luis en matemáticas durante el primer semestre son un 4,5, un 3, otro 3, un 5,3 y un 6. Y nos preguntan cuál es su promedio. El promedio simplemente sería calcular la suma de estas notas y dividirla por la cantidad total de notas. Y eso nos va a dar como una media, ¿ya? Del rendimiento de José Luis, ¿ya? Porque quizá, claro, le fue muy mal en algunas pruebas, pero en otras le fue mucho mejor. Y eso no significa que sea o muy buen estudiante o muy mal estudiante, sino que significa que tiene como una nota más o menos promedio. Ya, entonces acá... Disculpe, profe, Dígame. es lo que está en el libro, ¿cierto? Sí, está en el libro. Página 37. Página, Ya, gracias. sí, ya hoy día vamos a terminar de trabajar con este libro y en la segunda parte de la clase vamos a empezar a trabajar con otro librito que no está en la carpeta del Drive, ya, pero se las voy a subir luego que termine la clase porque eso y no estaba en los libritos que estaban en el Drive, ya, y creo que es más sencillo comenzar por eso que por el otro librito que estaba primero, ya, pero ahí les voy a ir dando esa información. Por ahora seguimos en la guía número 5, página 37. Ya, y como les estaba explicando, eh, las notas entonces de José Luis son un 4,5, un 3, un 3, un 5,3 y un 6. Entonces, para calcular el promedio, simplemente vamos a sumar todas estas notas y las vamos a dividir por 5. ¿Por qué por 5? Porque José Luis tiene 5 notas en total. ¿Ya? Intenten hacerlo en su calculadora. Recuerden que si ustedes meten esto en la calculadora, toda esta suma de acá deben meterla en un paréntesis, ¿ya? Y, y luego por 5. Ya si ustedes colocan, por ejemplo, 4, 5 más 3 más 3 más 5, 3 más 6 dividido en 5, lo que va a pasar en la calculadora es que solo les va a dividir el 5 al final. Ya, entonces ustedes deben colocarlo entre paréntesis o calcular primero la suma y al final dividir. Vayan viendo si es que les da el mismo resultado en su calculadora, ¿ya? Para que vayamos como en la misma página. Hola, Erika. No sé, ¿alguien lo hizo en su calculadora? ¿Le dio lo mismo? Discúlpeme, profe, yo estoy con mi celular y a mí me da 8,87, no sé si está bien, .5. Ya, ¿cómo lo calculaste?
Yo matriz. primero lo sumé, ¿Ya? sumé toda y después la multipliqué por 5. O sea, perdón, ¿era dividido por 5 o multiplicado? Que dividís por 5. Ah, dividido por 5 ya. Lo hago entonces de nuevo, ya. Profe, a mí me dio el mismo resultado del libro. Ya, muy bien. ¿Por qué dividimos acá? Porque al final lo que estamos haciendo es repartir todas las notas que tengo en partes iguales. Por eso el promedio se calcula de esta manera. Yo tomo todas las notas que obtuve y las voy a repartir en partes iguales para ver cómo estas se distribuyeron a lo largo, por ejemplo, del semestre o de algún periodo de tiempo. ¿Ya? Esa sería como la explicación. Entonces, vamos a pasar al tiro a hacer algunos ejercicios con respecto a esto. Vamos a hacer el ejercicio 3 porque el otro es como más personal. ¿Ya? Para que así vayamos reforzando inmediatamente los conceptos. Entonces dice, en una empresa, el jefe de personal gana 780.000 pesos líquidos y los 26 empleados ganan, y ahí aparecen todos los sueldos enumerados, ¿ya? ¿Cuál es el valor promedio de los sueldos considerando el sueldo del jefe y no considerándolo? Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular los sueldos? Vamos a dividir este ejercicio en dos partes iguales. En la primera parte vamos a calcular el promedio sin considerar el sueldo del jefe, sin considerar el sueldo del jefe. Pero perdón por estoy con un lápiz súper malo. Y el segundo sería el promedio considerando el sueldo del jefe. Yo no sé si ustedes anteriormente habían calculado. No sé si alguien ha calculado promedios antes. Bueno, voy a asumir que en algún momento de sus vidas quizá intentaron calcular al menos su promedio de notas. Ya, Profe, que yo no me recuerdo cómo lo hacía, lo sabía hacer, pero con el tiempo se me olvidó. ¿Me puede explicar, por favor? ya. El sueldo del jefe. Ya, entonces, lo primero que debemos hacer sería sumar todas las cantidades que yo tengo aquí. ¿Ya? Si yo no estoy considerando el sueldo del jefe, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sumar absolutamente todo y sin obviamente sumar el sueldo que recibe el jefe y dividirlo por la cantidad total de empleados que yo tengo. Entonces, yo debo sumar 195.000 más 210.000 más 257.000 más todos los demás valores que están ahí, ¿ya? Y debo dividirlo por el total de empleados. ¿Cuánto es el total de empleados? 26. 26. Entonces, toda esa suma yo la debo dividir en 26 y ese va a ser mi promedio. El promedio siempre se denota por una X con una rayita arriba. Cada vez que ustedes ven una X con una rayita arriba significa promedio, ¿ya? Porque quizá de repente no se los van a decir explícito, pero les van a poner esa simbología. ¿Ya? Entonces lo vamos a ir calculando. Van a ir colocando en su calculadora 195.000 más 210.000 y vamos a ver si nos da todo el mismo resultado. 257.000. Profe, disculpe, ¿qué página es? Que llegué recién a la clase, por favor. Y la página 38. Gracias. Ahí quien lo calcule me avisa y lo vamos revisando.
¿Alguien lo calculó? Vamos a ir colocándolo en la calculadora, ¿ya? Todos los valores que aparecen aquí. Y primero lo que vamos a hacer es ir sumándolos entonces. 195.000 más 210.000. Que no se le escape ningún cero cuando calculen. Profe, a mí la calculadora no me dejó sacarlos por todos. ¿Por qué no? No sé, llegué hasta un cierto y no me dejó avanzar. Ah, ahí lo que puedes hacer es como ir colocando igual. Por ejemplo, acá ya, yo quedé en el 215.500, lo coloco y de ahí sigo sumando el resto. Porque claro, a veces como que colapsa la calculadora de tantos datos que uno le va metiendo. Claro, me faltó eso. Sí, entonces mejor ir colocando como, ya, aquí sumé dos datos más, le pongo igual y luego le sumo el último. 299.00. Sí. Y ahora tengo que dividir todo esto en cuánto? En 26, ¿cierto? Y eso me daría 266.430,8 le vamos a poner, lo podemos aproximar, ¿ya? Ese sería como el sueldo promedio que reciben los trabajadores. ¿Ya? Ahora ustedes, chiquillos, tienen que calcular cuánto sería el sueldo promedio de los trabajadores, pero esta vez considerando el sueldo del jefe, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero esta vez tenemos que sumar también el sueldo del jefe, ¿ya? Entonces partimos sumando el 780.000 más todos los demás datos. Y ahora, ¿en cuánto tendremos que dividir el total, la suma? ¿Tendremos que dividirlo también en 26? 27. En 27. Muy bien, Liz. ¿Ya? Así que traten de ir calculando eso, por favor.
Ya, la idea es que todos vayan calculando, chicos, ¿ah? Para que así vayan practicando. Queda súper poquito para sus pruebas, así que no se pueden relajar ahora. Ya, ¿cuánto les dio, chicos? Hay 29 conectados, así que debería tener 29 respuestas en este momento. No, como 27, porque estoy yo también en esto. Profe, yo lo estoy intentando, pero ¿sabe lo que pasa? Es que se me confunde, se me pierde un número y perdí la cuenta. Entonces eso me ha pasado todo el rato. Ah, ya. Quizá cuando uno hace esto, por ejemplo, en las pruebas, lo que pueden ir haciendo es ir tachándolo. Ya, por ejemplo, ya, sume este, lo tacho. Sume este siguiente, lo voy tachando. Y así sé dónde quedé y no me voy perdiendo también. Porque es súper fácil perderse, en especial con números tan grandes, la verdad. Más que nada que de repente agrego un cero más y ahí ese es el tema. A mí se me borró toda la suma que tenía, profe, y volver a hacerla me voy a atrasar mucho. Pero tranqui nomás, sí. Estas son cosas que hay que hacer. Uno se equivoca a las primeras, pero uno tiene que acostumbrarse. Profe, Dígame. mire, a mí me dio 264.451.8, pero en realidad no sé si está bien o me equivoqué en algún número. 264.000, ¿cuánto? 451. Oye, a mí me dio un resultado diferente, pero podríamos ir viéndolo todo juntos, a ver. Em, Porque a mí me dio otro resultado. Así que lo vamos a ir haciendo todos juntos acá para que vayamos comprobando igual. Ya, primero tenemos que sumar, o bueno, puede ser al final también, el sueldo del mismo jefe, ¿cierto? Y luego todos los demás sueldos, 195.000 más 210.000 más 257.000 más 272.000 284.000 más 402, 310, 272, 199, 205, 310, 190, 500, 190, 700. Si están mirando, me dicen si me equivoco en algo igual. 215, Le faltó el 401. ¿sí? A ver, 190.500. Antes de eso está. Ah, no, sí está el 401. Aunque hay uno que está mal escrito, pero. Uy, ya me perdí ya. Voy a tener que hacerlo así. Ya. Vamos a poner un igual y no sé en cuál quede.
en... Total, es un 20, hay que empezar de nuevo. Ya, sí, estas cosas pasan. Disculpe, profe, si eso mismo me pasó a mí, no se preocupe. Sí, estas cosas pasan, pues en especial con estos cálculos con números tan grandes. Yo por lo general no los voy colocando los ceros, pero aquí como hay unos con 500, con 700, hay que tener paciencia nomás y darle, porque quizás en sus pruebas le aparezca algo súper parecido y no se pueden desesperar si es que se equivocan nomás con estas cosas. Más 272.000, más 284.000, más 402.000. Pero lo bueno es que, claro, si lo vamos haciendo todo junto, también vamos corroborando y alguno les va a decir como, oh, me dio un resultado diferente, o a todos nos da lo mismo. Mm, 190.500, 190.700. Profe, a mí me dio 7.897.700. La suma, ya, perfecto. Vamos para allá, me quedan algunos. Si a mí delante cuando lo hice con mi calculadora me dio como 7 millones y tanto también. Sí, a mí me dio 7.310.700, profe. Ya, lo mismo que... No, es ¿No? distinto. Ah, distinto, chuta. Ya, a ver, 215.500. Porque el sueldo del jefe es el de 708, de 780, ¿cierto? Sí, Ah, ya. 700. Ya, me dio, equivoqué. profe, a mí me dio 7.800.000 y infracción. A ver, 780. 7.707.200. ¿Alguien le da más o menos eso, no? A mí me dio 7.800.000. A mí me dio 7.897.700. Ah, tenemos los resultados diferentes. A ver, vamos a ver qué sumamos aquí. 195, Medio menos. más 210, más 257, más 272. 57, 272, 284, 402, 310, 272, 199, 205, 310, 401, 190, 500, 190, 700, 215, 250, 202, 204, 204, 302, 320, 272, 195, 215, El 272 es 272.500. 272. Ese es, 272.500, claro. Ah, sí, le puse 272.500. Ya, creo que debería estar por ahí. Lo importante es que, bueno, sepamos bien cómo calcular el promedio también, ¿ya? ¿Cómo también podemos ir corroborando que estos resultados son correctos? Porque yo sé que, por ejemplo, hay dos términos, a excepción de 3 términos. Hay un término que termina en 500, no, hay 4 términos diferentes, 4 o 5. Terminan en 500, 500 y 700. Entonces yo sé que debe haber un 2 al final, un 200. Ya, eso es como más lógica matemática. Pero calmadamente, ya vamos a confiar en que este es el resultado. Quizá el resultado correcto es el de uno de ustedes también. Yo obviamente había calculado, bueno, en mi teléfono obviamente calculé lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, no hay compañeros que colocaron el mismo resultado de usted, así que tiene que ser el de usted. Ya, vamos a ver. Y esto lo tenemos que dividir en 27. ¿Por qué 27? Porque ahora son los 26 empleados más el sueldo del jefe, que eso serían 27 personas en total, ¿ya?
lo que nos daría un sueldo promedio de 285.451,9 le vamos a colocar, lo vamos a aproximar también, ¿ya? La idea acá, chicos, es que el promedio se calcula simplemente sumando todos los valores que incluye el estudio, porque todos los datos que estamos estudiando los queremos dividir en partes iguales, ¿ya? Para así ver más o menos cómo se distribuye toda esta, todos estos datos. Acá, si se dan cuenta, si nosotros incluimos el sueldo del jefe, el sueldo promedio cambia y cambia mucho. Ya es como, por ejemplo, acá en Chile igual han dicho de repente, bueno, el sueldo promedio de la gente es como de, no sé, 700.000 pesos. Y uno dice como, ya, ¿de dónde que ese es el promedio del sueldo? Porque claro, ahí están sumando el sueldo de todas las personas, incluyendo la gente que trabaja en política, los que trabajan en empresas, que ganan arriba de 5 millones, y claro, se suman todos los sueldos y se reparten la cantidad total de chilenos, entonces obviamente va a dar un sueldo mucho más alto del que realmente recibe probablemente la mayoría de las personas, ¿ya? Por ejemplo, acá, bueno, no, el sueldo promedio no está bien, porque hay gente que recibe 400, hay gente que recibe 200, 210, ya, entonces igual está bien. Cuando ustedes calculen los promedios, lo importante es que les dé, bueno, en verdad en general, en todo lo que ustedes calculen, lo importante es que siempre sea como un cálculo coherente. ¿Y a qué me refiero con coherente? Que acá, si yo estoy calculando el sueldo promedio de los trabajadores, que si se dan cuenta reciben entre 190 y 400, 500 mil pesos, el sueldo promedio, por ejemplo, no puede arriba de 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque la mayoría recibe como 200 y tanto. Ya, entonces como la mitad, la media aritmética no puede estar sobre el sueldo de la mayoría. ¿Ya? Siempre debe estar como entre medio, más o menos. No me podría dar tampoco un promedio de, no sé, 80.000, porque eso es demasiado bajo, significa que quizás estoy dividiendo por un número más grande del que debería. Entonces traten de siempre ir cuestionando igual como los resultados que van obteniendo. Ya no sé si se entiende eso, pero la idea es que sea coherente lo que ustedes calculan con lo que esperarían también encontrar en el resultado. ¿Ya? Si lo llevamos a números más pequeños, por ejemplo, si yo, no sé, en matemáticas me saqué un 2, un 4, un 3 y un 5, mi promedio final en matemáticas no puede ser un 6, porque mis notas son muy bajas para que se me dé un 6. ¿Cierto? Significa que estoy calculando mal mi promedio. O si yo tengo, no sé, un 4, un 5, un 6 y un 7, mi promedio no puede ser 3,5, porque tengo puras buenas notas, entonces yo digo como, alguien calculó mal mi promedio, o lo calculé mal. Ya a eso me refiero con que sea coherente, que tenga sentido con los datos que yo estoy estudiando. Ya espero que se vaya entendiendo un poco eso. Bueno, acá también después en la guía se muestra un poco la media aritmética como en las gráficas. Cuando nosotros vemos histogramas o diagramas de barras, que es como lo que estuvimos viendo la semana pasada, la media aritmética por lo general no siempre se va a encontrar en la mitad, como pasa en este gráfico, ¿ya? Sino que a veces puede estar un poco desplazada. ¿Por qué aquí está desplazada? Porque hay un dato que se repite mucho más acá, ¿ya? En cambio aquí hay una distribución que es como un poco equitativa para los dos lados. Pero no se compliquen tanto por eso, lo importante es que sepan calcular el promedio, ¿ya? Entonces vamos a hacer un último ejercicio para calcular promedio. Y, Profe, dígame. a mí me dio el resultado sin el sueldo del jefe, me dio 6.927.200. Y con el sueldo del jefe lo dividí por 26 y me daba 266.430. Ya, eso ¿Ya? está, sí. Y de ahí con el sueldo del jefe me dio en total 7.707.200. Ya, sí. Muy bien, Ese es Patricia. el resultado que tengo. ¿Y eso lo debes dividir en cuánto?
¿27 serían ahora con lo del jefe? Sí, 27. Muy bien. Ya, gracias, profe. Ya, súper bien. Entonces vamos a hacer un último ejercicio sobre promedio y vamos a pasar a lo que es después la moda, ¿ya? Vamos a hacerlo por aquí. Entonces, miren, les voy a poner una situación y lo van a tener que calcular ustedes, ¿ya? María, en letra más chiquitita, María tuvo las siguientes notas en lenguaje. Y tuvo, por ejemplo, un 3,5, un 7, un 4,3, un 5,2 y un 6 pelado. ¿Ya? ¿Cuál sería el promedio de notas que tuvo María? ¿Ya? Entonces, el promedio, que vamos a denotar por la letra X con una rayita arriba, tienen que calcularlo ustedes. ¿Ya? Plantéenlo y lo calculan. ¿Ya? 5,2 dicen por aquí. 5,2 me dio a mí, profe. ¿También? Ya. Vamos a corroborar. Más 70, más 4,3, más 5,2, más 6. Y eso dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Ya, súper bien. No sé si alguien más lo habrá calculado. Aquí en el chat, 2 personitas dijeron 5,2. Súper bien. Esto correspondería entonces a sumar 5,2, profe. el A mí también, profe. 5 más 4,3 más 7 más 5,2 más 6. Y eso lo dividimos en 5 porque son 5 notas en total. ¿Ya? Y eso sería la manera de calcular el promedio. Igual me dio 5,2, profe. ¿Sí? Ya, súper. ¿Se entiende entonces cómo calcular promedios? Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, por eso les decía que esta era como más sencillita esta parte. Ya, ahora vamos a pasar a la parte de la moda, que es la página 43. Y la moda es simplemente el dato que más se repite. ¿Ya? Por eso se llama moda. Cuando ustedes dicen como, hoy hay una nueva moda, porque no sé, pues todo el mundo se viste igual, todo el mundo se hizo lo mismo, acá en estadística es parecido. Ya es lo que más se repite, como lo que más tiene tendencia. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo aquí dice se ha tabulado información sobre el color de ojos de los integrantes de un curso. Y hay 20 niños que tienen los ojos cafés, 4 niños que tienen los ojos negros, 10 que tienen ojos verdes, 3 azules y 2 celestes. ¿Ya? El color de ojos más frecuente en el curso es el café, porque es el que más se repite, ¿ya? El que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, el color de ojos café es la moda, ¿ya? Acá es importante distinguir que la moda corresponde a la variable y no el número, ¿ya? Yo no voy a decir que la moda es 20, sino que la moda es el dato que más se repite. Da lo mismo cuántas veces se repita, lo importante es qué dato es el que más se repite. ¿Ya? No sé si se capta la diferencia. Entonces, por ejemplo, acá, ya, la siguiente tabla muestra el sabor del helado favorito de las personas que trabajan en una oficina. 9 personas prefieren chocolate, 4 frutilla, 6 vainilla, 3 piña y 2 pistachos. ¿Cuál sería la moda aquí? El El 9, chocolate. profe. El chocolate. Ya, la moda no es 9, es chocolate, porque es el dato que más se repite, ¿ya? Se repite 9 veces, pero la moda es chocolate.
¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Se entiende, profe? Sí, profe. Entendido. Ya. ¿Y cómo podemos ver específicamente? Es simplemente el dato que va a tener como la mayor barra. Ya, aquí este dato es el que tiene una barra más grande porque tiene mayor frecuencia. Recordemos que en el eje Y, que es el eje vertical, iría la cantidad de veces que se repite el dato o la frecuencia mejor, para que hablemos en lenguaje estadístico. Y acá abajito se escribe la variable. Ya, entonces en este caso, en esta tablita, o en este gráfico, perdón, el dato que más se repite es el café, en cuanto a color de ojos. Ya, no es el número, es el dato. Entonces acá, si graficamos luego esta tabla de datos, el dato que más se repite corresponde a chocolate, ¿cierto? Porque es el que tiene la barrita más grande también. Y acá abajito dice algo súper importante, que una distribución de frecuencias puede tener más de una moda, y en tal caso se conocen como distribución bimodal, trimodal o polimodal, según el número de moda que represente. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ya no sé, aquí frutilla también podría haber sido 9, ¿ya? Y en este caso no hay un solo dato que es el que más se repite, sino que hay 2. Entonces la moda en este caso sería chocolate y frutilla. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Y ahí diríamos que el conjunto de datos es bimodal, porque bi viene de la palabra 2, entonces serían 2 modas, ¿ya? Este conjunto de datos serían 2 modas. Ya, eso sería la moda. Y lo último es la mediana. Ya este es el último concepto estadístico que vamos a ver. Y la mediana corresponde al valor de la variable que ocupa la posición central de un conjunto de datos, de una muestra o población ordenados de menor a mayor. Aquí lo más importante es que siempre cuando nos den los datos los tenemos que ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, las edades de los integrantes de un grupo que toca música andina son 10, 24, 15, 30 y 21 años. Para saber cuál es la edad mediana, es decir, justo la que está en medio, lo primero que se hace es ordenar los datos de menor a mayor. O también les pueden decir en la prueba creciente. Creciente significa que va en crecimiento, por lo tanto es de menor a mayor. Si ustedes le pidieron ordenar de manera decreciente, significa de más grande a más pequeño. En este caso es de más pequeño a más grande. Entonces observamos las edades que nos entregan aquí y las ordenamos desde la más pequeña a la más grande. Es decir, primero va el 10, luego el 15, el 21, el 24 y al final el 30. Y busco de todos estos datos, que justo son un número impar, cuál es el que se encuentra en medio. ¿Ya? Y esa sería nuestra mediana. Justo el dato que está en medio, al ordenar los datos de menor a mayor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si agregamos otro dato? Porque, por ejemplo, dice, al grupo musical del problema anterior se incorpora un nuevo integrante de 17 años. ¿Cuál es la mediana de la edad ahora? Entonces tengo ahora que agregar el 17 y lo agrego justo después del 15 y antes del 21 porque el 17 está entre medio de esos dos numeritos. Ya vuelvo a ordenar y ahora digo, chuta, no tengo ningún dato que esté en medio. Pues. Tengo este dato y ambos están en el medio. ¿Qué habría que hacer aquí? Acá tendré que calcular el promedio entre esos dos datos. ¿Cómo calculo el promedio de esos dos datos? ¿Se Sumando. suman y después se dividen, profe, o no? Muy bien. Se suma entonces el 17 con el 21 y se divide en 2. ¿Ya? Y eso nos da 19. Entonces, cuando yo tengo un número impar de datos, como en el primer caso, la mediana siempre es el dato que está al medio. Y cuando yo tengo un número par de datos,
la mediana va a ser el promedio de los dos datos que están al medio. ¿Ya? Creo que se comprende. No sé si... ya. Entonces vamos a hacer algún ejemplo. Van a calcular la mediana de los pesos de la siguiente familia. Van a hacer estos dos ejercicios. ¿Ya? El primero dice, los pesos de los integrantes de una familia son 45, 30, 46, 80 y 20 kilogramos. ¿Cuál es la mediana de los pesos de esta familia? Y luego dice, nace un nuevo integrante que pesa 3 kilos. ¿Cuál es la mediana del peso ahora? Así que intenten hacerlo solitos y lo vamos revisando. Ya, 45 dicen por acá. Entonces, ordenamos los datitos, ¿cierto? Primero va el 20, luego 30, 45, 46 y 80. Y como son 1, 2, 3, 4, 5 datos, el que está en el centro justo es el 45. 45, profe. Muy bien. Por lo tanto, la mediana sería 45. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa si agregamos los 3 kilos? Tenemos que ponerlo justo al principio porque es el menor de los datos y siempre ordenamos de menor a mayor. Y ahora tenemos 6 datos en total. Por lo tanto, tengo 2 datos en el centro, el 30 y el 45. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Sumar y dividir, profe. Sumar y dividir, ¿cierto? 30 más 45 dividido en 2. Esto 475 dividido en 2. ¿Y eso cuánto les da? 37.5. 37,5. Ya, muy bien, chicos. Eso sería con la mediana y la moda. Ya, aquí les explican un poquitito cómo calcular moda y mediana para también datos agrupados, pero eso no lo vamos a ver, porque yo creo que no les van a preguntar mucho eso, sino que más entender los conceptos de moda y mediana. ¿Ya? Ahora vamos a tratar de hacer esta última pruebita. Traten de ir haciéndola ustedes y la vamos a ir revisando. ¿Ya? Primero les piden calcular el valor de la mediana. Aquí suele pasar que uno confunde un poco los términos. ¿Ya? Moda, que menos se confunde porque es el datito que más se repite. Mediana es el dato que está en el centro. Y promedio o media aritmética es el promedio, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la mediana aquí? Tienen que primero ordenar los datos y calcular y luego encontrar el valor central.
La C, profe, el 7. La C, 7. ¿Ya? ¿Alguien más que lo haya calculado también? El 7 igual, profe. Ya, súper. Todos dicen 7. Muy bien. ¿Ya? 7. 2, 3, 5, 9, 10. Ay, me salté un montón de números. 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y justo el 7 está en medio, así que eso sería nuestra mediana. ¿Ya? Luego dice, el número por 9 alumnos fue 56, 57 y todos los datos que aparecen ahí. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Y dice, la mediana es 57, la media es 57, la mediana es igual a la moda. Ya tratan de ir haciendo eso. Se los voy a dejar quietito. $57. Vamos a ver, no sé si alguien más lo esté haciendo. El 57 igual, profe. ¿Qué cosa? ¿La mediana, la media, la moda? La moda. La moda, a ver, 57. Claro, porque es el dato que más se repite, ¿cierto? Entonces, lo que siempre es como más fácil de ver a la vista es la moda. Sí, la moda es porque se repite varias veces el 57. Sí, porque se repite 57, profe. 2, 3 y 4. ¿Ya? Se repite 4 veces, mientras que el resto no. Creo que solo hay un dato más que se repite. No, el 56 también y 55. Pero solo se repiten 2 veces cada uno. Ya, la mediana la calculamos ordenando primero todos los datitos. Escribimos 55, 56, 57. Y bueno, acá es importante que escriban todos los datos, absolutamente todos. Entonces, 55, luego de nuevo hay un 55, los voy tachando porque si no me pierdo. Luego 56, luego de nuevo hay un 56, luego 57, 57, 1, 2, 3, 4, escribí 3 solamente. 57, 58 y 62. Ya, y la mediana sería justo el datito que está entre medio. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos un número par de datos, ¿ya? Entonces vamos a tener dos datos que están entre medio. Tenemos el 57 y el 57. Los 257. Los dos 57. ¿Qué tenemos que hacer ahí para encontrar la mediana?
Sumar y dividir. ¿Ya? ¿Y cuánto les da eso? ¿57, bro? 57, muy bien, ¿ya? Porque si sumamos 57 más 57 y lo dividimos en 2, nos da precisamente 57, ¿ya? Y nos faltaría lo último, calcular la media. ¿Cómo calculábamos la media? Tenemos que sumar todos los datos y dividirlos en 10, ¿ya? ¿Cuánto les da eso? 114, profe. Ya, y eso, 114 te da la suma. A mí igual me dio 114. A ver, sumaron 55 más 55 más 56 más 56 más 57 más 57 más 57 más 57 más 58 más 62. ¿Seguro que eso les da 114? No, me equivoqué, profe. Hoy no, pues yo sumé los 257. No, pues tienen que sumarlo todo porque ya calculamos la mediana. Para calcular la mediana tenemos que sumar esos 257. Ah, ya me equivoqué entonces. No se preocupe. Profe, a mí me da 570 y como promedio 57 también. Sí, muy bien. Ya, 570 y eso lo dividimos en 10 y eso nos daría 57. Ya, entonces, de todas 57 igual me dio, profe. ya, muy bien. Entonces, de todas estas opciones, la mediana es 57, ¿verdadero o falso? 57, profe. Verdadero, Verdadero. La media es 57, verdadero, verdadero. ¿Y la mediana es igual a la moda? Verdadero. Verdadero también, ¿cierto? Entonces sería la C, 1, 2 y 3, ¿ya? Esos serían estos tres conceptos que nos quedaron dando vueltas. Ya, lo demás lo pueden ir viendo ustedes, chicos. Lo importante es que ustedes vayan haciendo ejercicios. Ay, que te bloqueé el iPad. Hoy día les había dicho que iba a ser la clase un poquito más larga, pero la verdad no me siento muy bien en nada, así que lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a comenzar a ver funciones. Ya, yo le voy a enviar a Eric un material para que lo lea. Es importante que lo empiecen a leer ustedes. Sí o sí vamos a hacer la clase un poco más larga, ya para empezar a ver bien estos contenidos. Así que prepárense, por favor, para que no los pille como de imprevistos y no se asusten mucho cuando empecemos a verlo, porque funciones no es que sea muy complicado, pero ya incluye muchos números y quizá eso genera un poco de confusión. Así que eso, no sé si les quedó claro lo de hoy día. sí, profe. Sí, ya, súper. Sí, profe. Entonces, háganse la idea de que la otra semana vamos a hacer la clase un poquitito más larga. Les voy a enviar el material con Eric. Y cualquier cosa que me puedan escribir, si es que tienen alguna duda, qué sé yo. ¿Ya? Pero lo importante es que traten de ir estudiando por su cuenta, ¿ok? Así que eso, chicos, voy a dejar de grabar.